Bueno, chicos, entonces continuamos con la clase. Estuvimos hablando acerca de la segunda ley de Newton, cómo esta segunda ley de Newton se aplicaba en movimientos circulares. Entonces vimos que en un movimiento circular, esta fuerza resultante tenía dos componentes, una componente tangencial y una componente centrípeta. La componente centrípeta depende de la aceleración centrípeta, que lo puedo escribir en función de la velocidad tangencial o en función de la velocidad angular. La fuerza centrípeta también lo podemos calcular como la fuerza resultante entre las fuerzas que apuntan al centro menos las fuerzas que apuntan afuera. Recuerda que esta fuerza resultante tiene dos componentes. Eso es lo que dijimos. Entonces vamos a aplicar lo dicho para los ejercicios de clase. Revisemos algunos de ellos. Tenemos este ejercicio número 9. En este ejercicio número 9 observo que este automóvil pasa por una pista circular cuyo radio es de 100 metros, ¿no? Me están dando la rapidez tangencial, que es de 10 metros sobre segundo en la parte más alta, y me dan su aceleración tangencial. Me piden la magnitud de la fuerza resultante. Entonces nosotros decimos finalmente, sabemos que la magnitud de la fuerza resultante depende de esta aceleración. Y esta aceleración es la aceleración total, ¿no? Esta es la aceleración total. Recordar que esta aceleración total tiene dos componentes. Una componente tangencial y una componente centrípeta. Es eso, ¿ya? Entonces recordar que la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta, lo puedes escribir en función de la angular o de la tangencial, dependiendo de los datos que te proporciona el ejercicio. En este caso te dan la velocidad tangencial, que es 10, entonces le pongo así. Acá sería 10 al cuadrado, el radio es 100. Entonces observamos que la aceleración centrípeta es 1. Y está. ¿Qué otra cosa? Me falta la aceleración tangencial. De dato te están dando que la aceleración tangencial es de raíz de 3. Entonces, reemplazamos en la ecuación para poder determinar la aceleración total. La tangencial es raíz de 3, lo elevo al cuadrado, más la centrípeta, que es 1. Y esto va a salir raíz de 3 al cuadrado, 3 más 1. Esto es raíz de 4 y raíz de 4 es 2. Ya tengo la aceleración 2. Aplico la fórmula. Fuerza resultante es la masa, que es 1000 por la aceleración, que es 2. Y ya tengo la magnitud de la fuerza resultante, que es 2000 newton. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Se entendió este ejercicio número 9? La velocidad de la fórmula de aceleración centrípeta es la velocidad tangencial o la rapidez tangencial. Lineal o tangencial. Sí, sí. Recuerda que acá este tiene una velocidad tangencial. ¿Ya? Entonces esa velocidad tangencial te permite hallar la aceleración centrípeta.
Lo pude haber escrito también así, angular al cuadrado por radio, pero como acá no me dan la angular, entonces lo escribo directamente con esta otra ecuación. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Revisemos un ejercicio más, un movimiento circular. Es el ejercicio número 10, mira. Este automóvil de 1000 kilogramos va a pasar por una curva cuyo radio es de 100 metros. Si el auto tiene una rapidez tangencial, ahí está, te piden que determines el coeficiente de fricción que va a evitar que este auto empiece a patinar. Recuerda que el coeficiente de rozamiento está relacionado con la fuerza de fricción. Y acá ya te están dando la dirección de la fuerza de fricción. Acá sobre el auto está actuando una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es una fuerza centrípeta porque pasa hacia el centro. Otra fuerza que le está afectando a este auto es su peso, el mg. Otra fuerza que le afecta es la normal. Entonces nosotros decimos, puedo decir así, que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero en función de la velocidad lineal, le puedo poner velocidad lineal al cuadrado sobre radio multiplicado por la masa. Esa es la fuerza centrípeta. ¿Está? La fuerza centrípeta es la suma de las fuerzas que apuntan al centro. ¿Quién es la única que apunta al centro? Es la fricción. La fricción es una fuerza centrípeta. Y eso es masa, velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Cómo definimos la fuerza de rozamiento o fricción? Lo definimos como el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces me faltaría la normal. Entonces la normal lo trabajo en este eje Y o eje tangencial. Es igual, no hay aceleración acá, masa por aceleración en el eje Y, pero en el eje Y no hay aceleración. No hay aceleración. Igual a 0. Y esto tú dices, arriba igual abajo. La única que apunta arriba es la normal, la que apunta abajo es el peso. Entonces reemplazamos, la normal es igual al peso. El coeficiente de fricción es la normal, que es mg, igual a masa, velocidad y radio. Simplificamos la masa, despejamos el coeficiente de fricción, que será velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. ¿Listo? Reemplazamos nada más. ¿Cuánto sale? Velocidad 20 al cuadrado sobre 10 por el radio, que es 100. Acá tienes 400 entre 1000. Y esto es un 0,4. No tiene unidades. ¿Alguna observación, chicos? Los escucho, los leo. Alguno dirá, pero profesora, ¿cómo sabe que hay fuerza centrípeta? Sabemos porque en cualquier movimiento circular existe aceleración centrípeta. Y si existe aceleración centrípeta, existe fuerza centrípeta. La única fuerza que apunta al centro es la fuerza de fricción. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Quedó claro cuando hablamos acerca de la segunda ley de Newton? Sí, profesora, todo claro. Ok, entonces no te olvides que esta segunda ley de Newton lo podemos aplicar tanto a un movimiento con trayectoria rectilínea como a un movimiento circular, sino que en el movimiento circular le llamamos
Ya no fuerzas en el eje X, sino fuerzas centrípetas. Trabajamos con fuerzas centrípetas. Y la fuerza centrípeta lo puedo escribir en función de la velocidad tangencial o en función de la velocidad angular, o descomponiendo como fuerzas que apuntan al centro menos fuerzas que apuntan afuera. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se le conoce como principio de acción y reacción. ¿Qué me dice esta tercera ley de Newton? Que para toda fuerza, ¿no?, de acción existirá una fuerza de igual magnitud y de dirección opuesta llamada reacción. Entonces por acá tengo dos cuerpos. Tengo un cuaderno que está apoyado sobre la mesa. Entonces nosotros decimos que la mesa ejerce una fuerza, es la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro. Y en respuesta a ello, el libro ejerce otra fuerza sobre la mesa, producto de su peso. Entonces, tenemos acá acción, reacción. Lo mismo sucedería acá. Tengo una pelota, le aplico una fuerza. La fuerza de acción y reacción, para poderlo dibujar, siempre lo hacemos haciendo el diagrama de fuerzas por separado. Por ejemplo, si yo hago el diagrama de fuerzas, diagrama de cuerpo libre para la pelota, yo voy a decir, esta es la pelota, esta es la pelota. Sobre la pelota se ejerce una fuerza. Esta es la fuerza de acción. Y en respuesta a ello va a aparecer una fuerza de reacción. Entonces, la fuerza de reacción lo dibujo haciendo el diagrama de cuerpo libre para el pie. Para el pie. O sea, que estaba tu pie. Ahí está tu pie. Entonces, sobre este pie, la pelota va a ejercer una fuerza. Y esa fuerza es en esta dirección. Fuerza de reacción. Acción y esta es reacción. Entonces, se dibujan por separado, porque si yo lo dibujo en uno solo, se anularía. Entonces, ¿qué características tiene la fuerza de acción con la fuerza de reacción? Puedo observar, lo primero que hacemos es que actúan en cuerpos diferentes. Actúan en cuerpos diferentes. ¿Qué más? Tienen direcciones opuestas. Tienen dirección opuesta. Pero tienen igual magnitud. Igual magnitud. Eso es lo que se cumple en la tercera ley de Newton. No se pueden anular porque actúan en cuerpos diferentes. Ahora vamos a hablar acerca de la estática. La estática estudia las condiciones que deben cumplir los cuerpos para lograr el equilibrio de ellos. Cuando nosotros hablemos acerca de equilibrio, vamos a tener en cuenta dos cosas. Hay dos posibilidades. Un cuerpo en equilibrio puede estar en reposo, o puede estar moviéndose con velocidad constante, o sea, MRU. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplir las fuerzas para lograr el equilibrio de estos cuerpos? Son dos, dependiendo en las fuerzas que actúan. Por ejemplo, sobre un cuerpo pueden actuar fuerzas concurrentes
o pueden actuar fuerzas paralelas. Las fuerzas concurrentes lo que hacen es trasladar a los cuerpos, mientras que las fuerzas paralelas lo que hacen es rotar a los cuerpos. Entonces, tenemos dos condiciones. La primera condición del equilibrio se aplica justamente a estas fuerzas. Acá mejor les voy a poner, esta es la primera condición del equilibrio. En esta primera condición del equilibrio se le conoce también como equilibrio de las fuerzas concurrentes. Para que estas fuerzas no trasladen, o si lo hagan con velocidad constante, se cumple que la fuerza resultante debe ser igual a 0. Que las fuerzas sean concurrentes y que la resultante sea igual a 0. O sea, si tú aplicas el método de descomposición, esto va a ser igual a 0, las componentes van a ser igual a 0, ¿no? Derecha igual a la izquierda, arriba igual a abajo, o si quieres, lo que puedes hacer es formar un polígono cerrado. Mientras que si tú quieres aplicar la segunda condición del equilibrio, se le conoce como equilibrio de traslación. Este equilibrio de traslación se refiere a las fuerzas paralelas. Entonces, para que estas fuerzas no generen rotación, decimos que la sumatoria de los momentos de fuerza debe ser igual a 0. Eso es lo que te dice. Sumatoria de los momentos de fuerza debe ser igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta última parte. Entonces, acá me dicen, si se encuentra en equilibrio, aplicando la primera condición del equilibrio, las fuerzas concurrentes, no te olvides que son fuerzas que se intersectan en un mismo punto. Entonces, si aplicamos y decimos que la fuerza resultante es igual a 0, eso significa que la suma de estas fuerzas es igual a 0. Lo puedo hallar, la magnitud. Para determinar la magnitud, yo puedo utilizar este método geométrico que consiste en dibujar un polígono cerrado. Mira, este es polígono cerrado. Polígono cerrado. Y si tú conoces que es un triángulo rectángulo y notable, podrías hallar la relación de los catetos, de los lados del triángulo, ¿no? Puedes hacer eso. O también podemos aplicar el método de descomposición en el plano cartesiano. Dibujo todas las fuerzas en el plano cartesiano y las descomponemos. De tal forma que la componente en el eje X va a ser igual a la componente en el eje Y. Ahí tenemos, descomponemos y decimos suma de las fuerzas en el eje X, o decir derecha igual a la izquierda. Suma de las fuerzas en el eje Y igual a 0, o arriba igual a abajo. Cualquiera de las dos formas es válida. Puedes formar tu polígono cerrado o descomponer en el plano cartesiano. Entonces reforzamos revisando algunos ejercicios de clase. Este era el ejercicio número 10, que ya lo vimos. Vamos a revisar los ejercicios que nos quedan. Acá tenía el ejercicio número 5. Me hablan acerca de un avión. Un avión acelera en la pista del aeropuerto. Entonces, esta es la pista del aeropuerto. Y por acá tengo el avión. Este es el avión. El avión va a empezar a acelerar
¿no? Empieza a acelerar. Esta es la aceleración para poder despegar. Entonces, un viajero decide determinar la aceleración mediante su yo-yo. Entonces, como dato, me está diciendo que la aceleración del avión es equivalente a la aceleración del yo-yo. Eso es lo que me dice. Eso es por dato. ¿Ya? Esto no vale. Y está. Entonces voy a determinar entonces la aceleración del yo-yo y de esa forma determino la aceleración del avión. Para determinar aceleración, recuerda que tienes que dibujar todas las fuerzas. La aceleración está relacionada a las fuerzas. Acá tengo una fuerza, que es el peso. Acá tengo una fuerza, que es la tensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dibujamos y decimos que acá hay una componente. Si este angulito es 37, este angulito también es 37. Este va a ser T seno de 37 y T coseno de 37. No te olvides que la aceleración se encuentra en el eje X, porque está la aceleración del yo-yo. Entonces nosotros decimos, suma de las fuerzas en el eje X hay aceleración, masa por aceleración. En este caso, tengo que en el eje X es la única fuerza, está el T seno de 37 igual a la masa por la aceleración. Le llamo ecuación 1. También puedo decir en el eje Y, suma de las fuerzas en el eje Y, no hay aceleración, entonces igual a 0. Por eso yo puedo decir que la fuerza que apunta arriba igual a la fuerza que apunta abajo. Arriba apunta el T coseno de 37, abajo apunta el peso. Le llamo ecuación 2. Puedo resolver estas dos ecuaciones, pues puedo decir ecuación 1 entre la ecuación 2 y voy a tener la tensión seno de 37 sobre la tensión coseno de 37. Igual a ¿quién? La masa por aceleración entre el peso. Resolvemos, acá voy a tener tangente de 37, va a ser igual a la aceleración sobre la gravedad. Y de esta forma ya calculamos, ¿no? Ya calculamos. Entonces nosotros decimos, la tangente de 37, ¿cuánto es? Tangente de 37, 3 cuartos. Igual a la aceleración sobre 10. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? La aceleración es 30 sobre 4. Y eso es igual a ¿cuánto? 7,5 metros. 7,5 metros segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración del avión que me pedían, que es de 7,5 metros segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos por los ejercicios? Miss, ¿Me escuchó? ¿Por qué te había dicho que la aceleración era en el eje X? La aceleración en el eje X, porque por dato del problema me dice que yo para poder hallar la aceleración del avión es equivalente a la aceleración del yo-yo. Para poder hallar la aceleración del avión, el pasajero va a hacer uso de su yo-yo. Entonces, mediante el yo-yo va a hallar la aceleración. Entonces, si para la aceleración del avión está en el eje X, entonces para el yo-yo también va a estar en el eje X, porque es la misma aceleración. ¿Te acuerdas que hicimos en este ejercicio del ascensor? Si la aceleración del ascensor es hacia arriba, entonces la aceleración para la persona es hacia arriba. Entonces acá lo mismo. La aceleración recuerda que el pasajero está dentro del
del avión. Acá está el pasajero haciendo, moviendo su yoyo de esta forma. Entonces, la aceleración del yoyo y del avión es la misma. Es como cuando nosotros estamos dentro del ascensor, la aceleración del ascensor y la aceleración que yo experimento es la misma, ¿sí? Bajo esa misma idea estamos resolviendo este ejercicio 8. Ya mismo, muchas gracias. Ok. Revisemos nuestro ejercicio número 6. En este ejercicio 6 me dice el saltador. Es un juguete para niños que cuenta con un muelle, o sea, un resorte. Para su funcionamiento, luego te hablas, un niño. Entonces, más o menos voy a graficarlo. O sea, acá tengo un niño, el niño, y este niño se sube, vamos a decir, vamos a dibujarlo así. Este niño se sube sobre un saltador, y este saltador está formado por un resorte. Pues el saltador tiene un resorte, ahí está. Vamos a dibujar así. Ahí está, algo así. Entonces el niño está parado sobre esos saltadores y va a empezar. Y está. ¿Ya? Entonces, acá si yo hago el diagrama de fuerzas, voy a tener el peso, el peso del niño, y voy a tener la fuerza elástica. En este caso es la fuerza recuperadora, ¿no? El niño lo va a comprimir, lo va a presionar el resorte, y acá hay una fuerza elástica. Esta es la fuerza elástica. Entonces, como te dice que este resorte va a experimentar una deformación máxima, entonces te está diciendo de dato que la deformación es máxima. Entonces, si la deformación es máxima, es porque se encuentra en reposo. El sistema se encuentra en reposo. Si se encuentra en reposo, se encuentra en equilibrio. Si nosotros sumamos las fuerzas en el eje Y, va a ser igual a 0. Entonces yo puedo decir que la fuerza que apunta arriba igual a la fuerza que apunta abajo. O sea que la fuerza elástica va a ser igual al peso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, primero, para un niño cuya masa es de 20 kilogramos, lo hacemos. Sería acá, la fuerza elástica es igual al peso. Para un niño de 20 kilogramos, la deformación de resorte es de 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. Eso es de dato. Es dato. Entonces, la fuerza elástica se define como K por X. Entonces, reemplazamos y hallamos K. Entonces, K va a ser igual a sobre X. La masa es 20, la gravedad es 10, la deformación es 0,1. Entonces ya nosotros tenemos que la constante elástica va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2000. 2000 newton sobre metros. ¿Todos de acuerdo? Está. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de ese niño coloco otro niño? Ahora para un niño, te dice así, cuya masa, te dice, si la masa del niño aumenta en 8 kilogramos, o sea, su masa era 20, ahora va a aumentar en 8, entonces la masa sería 28 kilogramos. O sea, para un niño de 28 kilogramos, ¿cuánto se deformará el resorte? ¿Cuánto? Entonces lo mismo nosotros hacemos. Acá digo, la fuerza elástica va a ser igual al peso. La fuerza elástica depende de quién. K es la constante resorte, X que es la deformación. Entonces,
La constante de resorte, como su nombre lo dice, es una constante que no va a variar. Lo único que varía es la deformación de los resortes. Si yo varío el peso, la deformación de resorte va a variar, pero la constante de elasticidad se mantiene constante. Por eso es una constante. Esta es la masa. En este caso es una masa 2. Una masa 2 y la gravedad. Reemplazo la constante elástica, ya es 2000. Y de esta forma hallo la masa, que es 28, por la gravedad, que es 10. Ya tengo que la constante elasticidad es igual a ¿cuánto? 28 sobre 200. Y este es igual a ¿cuánto? 14, ¿no? Es 0,14 metros. O sea, 14 centímetros. ¿Está bien? Te escucho, te leo. ¿Cómo vamos con el ejercicio 6? Todo claro, Miss. Todo claro, muy bien. Ahí está el ejercicio 6. Muy bien. Revisamos el siguiente ejercicio, es el ejercicio 7. En este ejercicio 7 me hablan de un atleta de 49 kilogramos. Me dicen que mide 1,70 m de estatura. Realiza un ejercicio de anillas denominado el Cristo, en el que se mantiene su cuerpo inmóvil, con los brazos extendidos horizontalmente, según se muestra en la fotografía. Pues más o menos, yo tengo acá este atleta, están sus brazos extendidos, están los brazos extendidos, están sus pies. Más o menos así. Entonces, si nosotros dibujamos nuestro plano cartesiano, para poder ayudarnos y dibujar las fuerzas, entonces, este atleta está agarrado de unas cuerdas. Acá hay una cuerda y acá hay otra cuerda, más o menos así. Las cuerdas con el eje vertical, es el eje vertical, está formando un ángulo de 10 grados. 10 grados. 10 grados. Suponiendo que es la misma cuerda, entonces las tensiones van a ser iguales. Me piden que haya las tensiones de las cuerdas, de los cordones. Hacemos el diagrama de fuerzas. Acá está la tensión. Acá hay una tensión. Y esta es la misma tensión, asumiendo que las tensiones en los cordones es la misma. Y acá está su peso, el mg. Entonces, como se encuentra inmóvil, significa que por dato del problema se encuentra en reposo. Inmóvil es reposo. Reposo. Por lo tanto, eso significa que se encuentra en equilibrio. Entonces, puedo aplicar la primera condición del equilibrio. Por la primera condición del equilibrio, puedo decir que la fuerza resultante es igual a 0. Entonces, tú puedes formar tu polígono cerrado o puedes descomponer. Entonces, yo voy a utilizar el método de la descomposición. Si yo descompongo en el plano cartesiano, yo voy a decir que suma de las fuerzas en el eje X es igual a 0 y suma de las fuerzas en el eje Y igual a 0. O sea, derecha igual a la izquierda, arriba igual a abajo. Y con eso será suficiente para poder determinar la
tensión. A ver, vamos a descomponer. Entonces decimos acá, las tensiones hay que descomponer. Esta a la derecha sería T seno de 10 y acá el T coseno de 10. Acá hacia la izquierda, derecha, T seno de 10 y acá el T coseno de 10. En la derecha en el eje X se equilibra, mira, derecha está el T seno, izquierda también está el T seno, se equilibran. En el eje Y también se tiene que equilibrar. Arriba, ¿quién está arriba? Hay 2T coseno, entonces 2T coseno de 10 igual al peso. Entonces de acá yo puedo hallar, porque recuerda que por dato te están diciendo que el coseno de 10 lo consideres como 0,98. Recuerda que la masa es de 49 y que la gravedad es 10. Entonces ya tengo que, ¿cuánto vale T? T es 490 entre 2 por 9,98. ¿Cuánto vale esa operación? Me dicen. A ver, ¿cuánto vale, chicos? Sale 250. 250 exacto, me dicen que sale. Entonces ya tengo el valor. 250 newton es la tensión. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta? Reacciones para este ejercicio número 7, chicos. ¿Ninguna? Ok, entonces pueden tomar captura de ese ejercicio para pasar al siguiente. Tenemos el ejercicio número 8. En este ejercicio 8 me hablan acerca de 2 helicópteros de rescate, sostienen en equilibrio, me dicen así. ¿Dónde está? Dice que sostienen en equilibrio a esta ambulancia. Entonces, como dato, me dice que se encuentra en equilibrio. Entonces, se encuentran en equilibrio, yo puedo aplicar la primera condición del equilibrio. Por la primera condición del equilibrio. ¿Ya está? Primera condición del equilibrio. Ya. Fuerza resultante igual a 0. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que le afectan a un corte imaginario. Esta es la tensión BC. Hago un corte imaginario. Y acá está la tensión AB. Y por último, el peso. ¿Está? El peso. El peso que es 10 kilonewton. Entonces tú lo podemos dibujar. Mira, más o menos está así. En plano cartesiano. Aquí está la tensión AB. Tensión BC. Este angulito beta es 53. Aquí está la tensión AB. Este angulito alfa que es 37. Y tengo el peso. Lo podemos hacer como el ejercicio anterior.
descomponiéndolo en el plano cartesiano y sale el problema. Pero para este ejercicio voy a utilizar otro método. Recuerda que el método, si está en equilibrio, puedo aplicar el polígono cerrado. ¿Cuándo me conviene aplicar este método de polígono cerrado? Cuando tengo tres fuerzas, ángulos notables y dos de ellas son perpendiculares. Entonces, voy a formar mi polígono cerrado. Formamos el polígono cerrado. Puedo formar, mira, este de acá. Empiezo. Esta es la tensión BC. Este peso lo podría subir más acá. Ya este peso lo dibujo por acá. En el eje vertical está el peso. No, este no ayuda el pulso. Ahí está el peso. El peso que es de 10 kilonewton. Están ordenados, uno a continuación del otro. La tensión BC con el eje Y forma 53 grados, este es 53. Y la tensión BC es esta. Recuerda que la tensión BC con la tensión AB forma 90 grados. Forma nuestro triangulito. También lo voy a formar más chiquito. Es la tensión BC. Es la tensión AB. Tensión AB. Y esta es la tensión BC. Vamos dibujando mal la dirección de este BC. Vamos a dibujarlo nuevamente, que no me ha salido. A ver, no me ha salido la dirección. Voy a empezar con la tensión AB. Tensión AB. Y esta línea, esta tensión BC, lo bajo más acá. Ahí está la tensión BC. Lo bajo por acá. Tensión BC. 90. Y el peso entra por acá. Este es el peso, que es igual a 10 kilonewton. Este es un polígono cerrado. Entonces me faltan los ángulos. Vemos. El peso con la tensión AB forma 37 grados. La tensión BC con el peso 53. Ya sabemos en qué proporción están los lados de ese triángulo. Este es como 2A, este es como 5A. Entonces A va a ser igual a 2 kilonewton. Este es como 3A y esto es como 4A. Entonces, te piden la tensión AB, que es 4 veces A, que es 2 kilonewton. La tensión AB es 8 kilonewton. La tensión BC es 3A, pero A vale 2 kilonewton. Entonces, esto será 6 kilonewton. ¿Listo? 8 y 6, nuestra respuesta es C.
¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Profesora, disculpe, ¿también podríamos girar 53 grados? Podríamos girar 53 grados. ¿Cuál es la finalidad de girar 53 grados? Que la flecha, bueno, la tensión BC quede perpendicular con AB y bueno, se formen los 53 grados con lo que es el peso. Y ahí, bueno, se hallaría, ¿no? Utilizando el plano cartesiano. O sea, lo que tú estás pretendiendo es girar los vectores para poder descomponer, para poder descomponerlos. Exacto. Pero estando así como están estos vectores, también lo puedes descomponer porque ya tienes los ángulos que son notables. No tienes la necesidad de girar. Nosotros giramos, ¿sabes cuándo? Cuando los ángulos no son notables, como en un ejercicio de vectores, no sé si aparecía 7 grados o 20 grados, cuando no son notables. Y lo giramos de tal forma que al final pueda obtener ángulos notables o solamente tenga que descomponer uno de las fuerzas, uno de los vectores, ¿sí? Entonces no hay necesidad de que gires. Lo puedes girar, sí, pero no tienes la necesidad de hacerlo. Ok, mis gracias. ¿Sí? Porque acá lo puedo descomponer. Acá, por ejemplo, en el eje X, a la derecha sería la tensión BC por el seno de 53. Lo puedes hallar, seno 53. A la izquierda sería la tensión de AB por el seno de 37. ¿Ves? No lo puedes, no hay necesidad de hacerlo girar. Entonces lo puedes hacer descomponiendo, sí, o también si quieres formar un polígono cerrado. Muchas veces formar el polígono cerrado te ahorra en tiempo, ¿no? Siempre y cuando tengas, como te dije, 3 vectores, ángulos notables y 2 de ellos sean perpendiculares. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Entonces, muy bien. Entonces, esta clase no ha sido muy pesada como la semana anterior. En esta clase hemos hablado acerca de fuerzas, ¿no? Teníamos que conocer algunas fuerzas, como lo vimos en la teoría. Hemos hablado acerca de fuerza del peso, hemos hablado acerca de la otra fuerza que vimos, la fuerza de reacción, la fuerza normal, ¿no? Hemos hablado acerca de la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento. Hemos hablado acerca de la fuerza elástica también, de la fuerza elástica. Entonces, cuando nosotros hablemos de, ya sea de estática o ya sea de dinámica, vamos a hablar de fuerzas. Y siempre es importante dibujar la dirección de las fuerzas. Luego de ello, hemos hablado acerca de las leyes de Newton. La primera ley de Newton que te decía que la fuerza resultante era igual a 0. Entonces, la primera ley de Newton es fundamental para indicar que los cuerpos están en equilibrio, que los cuerpos se encuentran en equilibrio. Entonces nosotros decimos, un cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿no? Cuando se encuentra en reposo, cuando se mueve con velocidad constante. Eso es la base de la estática. La segunda ley de Newton, vimos qué cosa, que si la aceleración, que si la fuerza resultante era diferente de 0, existía una aceleración. Entonces hemos relacionado la fuerza resultante, la segunda ley de Newton relaciona la fuerza resultante con la aceleración y te indica que la aceleración y la fuerza resultante siempre tienen la misma dirección, la misma dirección. Eso es lo que te dice la segunda ley de Newton.
Entonces vimos que esta segunda ley de Newton lo podemos aplicar tanto a los movimientos en línea recta o también a los movimientos circulares. Luego también hemos hablado acerca de la tercera ley de Newton. Esta tercera ley de Newton habla, se le conoce como principio de acción y reacción, y me dice, para toda fuerza de acción existirá una fuerza de reacción que actúa en otro cuerpo con la misma intensidad, pero en dirección opuesta. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Los escucho, los leo. Y también, claro, hemos hablado acerca de las condiciones del equilibrio, ¿no? Tenemos la primera condición del equilibrio, que la fuerza resultante es igual a 0. Esta primera condición del equilibrio generalmente se cumple para fuerzas concurrentes. Si la fuerza resultante es igual a 0, lo podemos hallar con el método del polígono cerrado o descomponiéndolo en el plano cartesiano, de tal forma que las componentes, ambas componentes, se anulan. Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Los escucho, los leo, por favor. Todavía tenemos 4 minutos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a revisar rápidamente sus ejercicios propuestos para que ustedes anoten las claves de los ejercicios. ¿Sí? Entonces, vemos, este es el ejercicio número 1, donde la respuesta es dado 2,4. Es el ejercicio 1, dado. El ejercicio número 2, la respuesta me indican que escasa, 3. Ejercicio número 3, escasa, 400. Ejercicio 4, sale falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La clave escasa. 5, finalmente el ejercicio 5 sale enano, 60 grados. Eso sería todo, chicos. Entonces, no se olviden, pónganse a repasar, a practicar, revisen nuevamente la grabación, vuelvan a resolverlo. Recuerden que para un ejercicio hay varias soluciones posibles. La idea es que nosotros elijamos la solución más directa en el momento del examen, ¿no? Y eso lo vamos a saber a medida que practiquemos más. ¿Qué les pareció, chicos, los ejercicios de esta semana? ¿Qué les pareció esta semana número 3? No los escucho, Miss, no los veo. yo me quedé con una duda. Estamos en los últimos minutos. Lo que pasa es que la dirección es la misma si se comprime o de alguna manera no en lo que es la fuerza elástica. Hay fuerzas que, por ejemplo, se comprimen y otras que la estiran. Bueno, vamos rápido. Nosotros dijimos cuando estuvimos hablando acerca de la fuerza elástica, ahí está, miren, en este caso, por ejemplo, tengo un resorte que se está estirando. Se está estirando. Entonces, ¿cuánto se ha estirado? Tú ves, pues lo que se ha estirado, todo esto es lo que se ha estirado, profesora, es X. Sobre si tú haces el diagrama de fuerza sobre este resorte, esta es la fuerza con la que se ha estirado. Mira, esta es la fuerza F. Pero así como hay una fuerza F, hay otra fuerza más que se le llama, vamos a dibujar. Entonces, acá existe una fuerza con la que el resorte está estirado. Cuando esta fuerza, cuando
esta fuerza F deja de actuar, va a aparecer recién ahí la fuerza recuperadora. Entonces, cuando hagas el diagrama de fuerzas, esta fuerza se va a anular porque lo vas a soltar. Cuando tú lo sueltes, sobre este resorte que está estirado, va a actuar una fuerza llamada fuerza recuperadora. Esta fuerza recuperadora es la fuerza elástica. O sea, es como decir, esta es la fuerza deformadora. O también le puedes llamar fuerza de acción. Y esto es la reacción. Acción, reacción. Actúan en cuerpos diferentes, ¿ve? Entonces, deja de actuar la fuerza de acción, aparece la fuerza de reacción, la fuerza recuperadora. Esa es la dirección de la fuerza recuperadora. Y fórmula, pues, es K por X. Acá se está estirando, pero ¿qué hubiera pasado? Pues, como habíamos dicho, el niño lo pisaba, ¿no? Al saltarín. Entonces, el niño lo que estaba haciendo era aplicarle una fuerza acá. Esta fuerza era producto de su peso. Entonces, cuando nosotros hagamos el diagrama de fuerzas, sobre este resorte va a actuar una fuerza. Se está comprimiendo, se está deformando. Acá se ha comprimido todo este X. Eso es lo que se ha comprimido. Una vez que esté comprimido, entonces acá va a actuar una fuerza llamada fuerza recuperadora. Esta fuerza recuperadora lo que va a hacer es recuperar su longitud original. Esta es la fuerza elástica, que es K por X. ¿Ven? Ok, Miss, gracias, me quedó mucho más claro. Ok, entonces eso sería todo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Miss, cuídese. Hasta luego, Miss, cuídese. Hasta luego. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se lo escucha. Gracias. ¿Qué tal? Bien, a ver, procedo a compartir pantalla. Cuidado con el micro, chicos. Cuidado con el micro. Bien, chicos, de la clase anterior nos quedó pendiente lo que viene a ser los temas de replicación, transcripción y traducción. Bien, algo bastante rápido, chicos, para no demorarnos más. Entonces, para poder replicar la carga genética del ADN van a intervenir una serie de proteínas, las cuales he colocado aquí en orden. Recordar que el ADN en el núcleo se encuentra de manera dispersa, bien se encuentra bajo la forma de cromatina, completamente descondensado, enrendado. Entonces, para iniciar el proceso de replicación, primero tenemos que estabilizar a la cadena. Ahí entra nuestra primera proteína conocida como la topoisomerasa. La topoisomerasa coge a las dos cadenas, bien, mejor dicho, coge a las dos hebras en una sola cadena y la estabiliza. Una vez que la topoisomerasa logró estabilizar a la cadena, entra una segunda proteína conocida como la helicasa. Esta helicasa empieza a cortar las cadenas, las cuales se van separando, se van abriendo. Bien, pero estas cadenas pueden volver a unirse sin ningún problema. Formar puentes hidrógeno es muy sencillo. Para evitar que las cadenas se junten luego que la helicasa las ha separado, a cada una de las cadenas, tanto por arriba como por abajo, se van a unir una serie de proteínas conocidas como proteínas de unión a cadena simple, también llamadas las SSB. Estas proteínas van a evitar que las cadenas se vuelvan a juntar y ahora que están separadas se pueden replicar. Para indicarle a la polimerasa qué parte de la cadena falta poder replicarse, qué parte de la cadena se encuentra completamente sola, tenemos que marcarlo con un cebador. Para poder marcar cada una de las cadenas, interviene una proteína conocida como la ADN primasa, la cual coloca un primer o cebador que viene a ser el iniciador. La polimerasa detecta un cebador, se une en ese punto. Cuidado con el micro, chicos. ¿Bien? Se une en ese punto y empieza a formar la nueva cadena. Bien, entonces en ambos lados va a unirse la ADN primasa, colocan los cebadores y luego recién entra la ADN polimerasa. Las polimerasas de manera general tienen una peculiaridad. Ellas solamente van a leer la cadena en un solo sentido, no trabajan en sentido contrario. Las polimerasas van a leer la cadena del carbono 3' hacia el carbono 5'.
Recuerda que las cadenas son complementarias. Una, como por ejemplo la de aquí arriba, tiene al carbono 3' por este lado, por la parte izquierda, y el 5' va a estar por la parte derecha. Mientras que el otro tiene el 5' por la parte izquierda y el 3' va a estar por la parte derecha. Quiere decir que la polimerasa en la cadena de arriba lo lee hacia la derecha de 3 a 5, ¿bien? Mientras que en la cadena de abajo lo va a leer hacia la izquierda, también de 3 a 5. Las polimerasas siempre hacen esto, chicos, no se olviden. ¿Y qué van a formar? El complementario. Leyó carbono 3', forma carbono 5'. Lee adenina, forma timina. Lee citosina, forma guanina y así. Va formando la nueva cadena. Ahora, una de las cadenas va en el mismo sentido que la helicasa. Recuerde que la helicasa está abriendo para allá. La polimerasa está trabajando en el mismo sentido. Quiere decir, mientras la helicasa abre un pedazo de cadena, la polimerasa está por atrás formando la nueva. La helicasa abre otro fragmento, la polimerasa continúa. Y así. A esta cadena que se va a formar de manera continua se le conoce como la cadena adelantada. La otra cadena no, tiene un problema, está yendo en contra del sentido de la helicasa. Vean que la helicasa en este ejemplo está trabajando hacia la derecha, la polimerasa de aquí abajo está trabajando hacia la izquierda. Entonces, la helicasa abrió un pedazo, la polimerasa se une pegadito a la helicasa y trabaja en sentido contrario. Mientras iba trabajando este pedazo, la helicasa abrió un fragmento más. La polimerasa terminó este fragmento, se separa y la primasa ya colocó otro cebador, otra etiqueta. Entonces la polimerasa se vuelve a unir y ahora trabaja este segundo fragmento. Mientras trabajaba el segundo fragmento, la helicasa abrió un poco más. Ya colocaron un nuevo cebador, la polimerasa se suelta y vuelve a trabajar el siguiente fragmento. Esta cadena va siendo trabajada por partes. Cada una de estas partes se les conoce como los fragmentos de Okazaki. A esta cadena también se le conoce como la cadena retrasada. Ahora, las cadenas no pueden estar formadas por partes, tienen que ser de manera continua. Es ahí donde interviene el ADN ligasa, quien finaliza todo. Se encarga de ligar, de unir a los fragmentos de Okazaki para tener una cadena continua. Las dos nuevas cadenas que se han formado, vean que una de ellas, bien, ambas mantienen una cadena antigua y una cadena nueva. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. Conserva la mitad de la cadena vieja o la cadena anterior. Bien, entonces de esa manera se va a dar el proceso de replicación. No se olviden de las proteínas y este es el orden en el que ingresa. Ahora, la transcripción nos permite coger información del ADN y transcribirlo a un nuevo código que viene a ser el ARN. ¿Para qué? Para que luego pueda ser traducido y formar proteínas. Entonces, nosotros en el ADN ubicamos la porción donde se encuentra la información que necesito para formar mi proteína. Básicamente ubico a un gen. Separo las cadenas y ahí entra una polimerasa, pero ya no se trata de una ADN polimerasa, sino se trata de una ARN polimerasa que va a formar a un ARN, pero sigue siendo una polimerasa y mantiene la misma condición. Lee del 3' al 5' y forma del 5' al 3'. Entonces, cuando abre la cadena, vamos a encontrar que una de las cadenas, por ejemplo, la cadena de arriba, por aquí está el 5', por aquí va a estar el 3'. La cadena de abajo se supone que es la complementaria. Por aquí está el 3', por aquí está el 5'. Si la polimerasa va a trabajar la cadena de abajo, lo va a hacer en este sentido, del carbono 3 al carbono 5. Si va a trabajar la cadena de arriba, lo va a hacer en este otro sentido. Siempre los polimerasas van del carbono 3 al carbono 5. Leyó carbono 3. El primer carbono del ARN va a ser un carbono 5'. Finaliza leyendo carbono 5'. El último carbono del ARN va a ser un carbono 3'. Bien, las polimerasas mantienen esa condición y la transcripción simplemente es esto. Abrir un segmento de ADN, entra el ARN polimerasa y me forma un ARN mensajero. Ahora, este ARN mensajero que tiene un nuevo código tiene que ser traducido y para el proceso de traducción intervienen los ribosomas. Los ribosomas, a diferencia de los polimerasas, ¿bien?, no leen de 3 a 5. Los ribosomas van a leer del carbono 5 hacia el carbono 3. Bien, y los ribosomas forman directamente
proteínas. ¿Ok? Ellos ya no tienen sentido de formación en cuanto a los carbonos. Quiere decir, este ribosoma que toma a la cadena de ARN va a iniciar por el carbono 5' y se dirige hacia el carbono 3'. En ese sentido va a ir la lectura del ribosoma, va a ir traduciendo la cadena. Ahora, los ribosomas leen cada 3 bases nitrogenadas. A esto se le conoce como codón. Y a cada codón le corresponde un anticodón que tiene la base nitrogenada complementaria. Recuerda que en el ARN no hay timina, hay uracilo. Bien. Entonces, a cada codón se le une un anticodón y gracias a cada codón especifica un aminoácido que tiene que ver con la siguiente tabla. Bien, entonces chicos, de manera sencilla, ¿queremos formar una proteína? Bien, ubicamos el gen responsable de la proteína dentro del ADN, abrimos esa sección, primero transcribimos, vamos a formar un ARN mensajero. Tenemos el ARN mensajero, ahora lo traducimos para recién formar una proteína. ¿Cómo lo traducimos? Leemos el ARN mensajero del carbono 5' al 3', pero lo hacemos cada 3 pares de bases. Y hay una regla para leer esos 3. Cada vocablo consta de un triplete, los llamados codones. Bien, cada 3 pares de bases va a sintetizar o va a básicamente codificar un aminoácido. De los 64 aminoácidos, de las 64 posibilidades bien que tenemos, 3 no codifican nada. A estos 3 se les conoce como los aminoácidos de stop o de alto. Bien. El codón de inicio es el AUG. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi cadena genética, bien, y por ahí, por ejemplo, el primer triplete viene a ser adenina, adenina, citosina. AAC, lo ubico. Primera letra A, segunda letra A, tercera letra A. Asparragina. ¿Inicia la proteína con asparragina? No. Yo tengo que seguir buscando hasta que por ahí encuentro el AUG. Una vez que encuentro el triplete AUG, recién inicia el proceso de traducción. El AUG codifica automáticamente mi primer aminoácido como metionina. ¿Bien? Entra la metionina. El AUG es el único código para metionina. Todas las proteínas inician con metionina. Una vez que el ribosoma leyó metionina, ahora sí, cada triplete que va leyendo va introduciendo aminoácidos. Lee por ahí GCC, alanina, lo introduce. Lee por ahí AGA, arginina, lo introduce. ¿Bien? Entonces va leyendo de 3 en 3 y va introduciendo. Una vez que encontró AUG. Profe, ¿qué pasa si no encuentra en toda la cadena no hay AUG? El ribosoma simplemente no forma nada. Bien, si al inicio encontramos AUG, desde ahí empieza a formar cada uno de los aminoácidos. El código genético es universal, aplica para todo ser vivo. No tiene comas, no tiene espacios, es degenerado pero no imperfecto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para leucina tenemos varias formas de poder sintetizarlo. UAA, UAG, CUU, CUC, cualquiera de ellas. ¿Y eso para qué sirve? Si por ahí ocurre un error genético, supongamos que en lugar de que de la ARN presente CUA tiene CUU, la proteína que se forma no varía, porque en cualquiera de las dos opciones está metiendo leucina, lo cual ayuda a evitar las mutaciones o la aparición de proteínas erradas. Bien, ahora, mucho cuidado con estos 3 codones de stop. Iniciaste la síntesis de proteína, vas leyendo, leíste metionina, correcto, leíste alanina, valina, sigues formando. Y por ahí te topas con uno de ellos. ¿Qué significa un codón de stop? Significa hasta aquí nomás. Corta la proteína y libéralo. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, por aquí encontré el UAA? ¿Qué pasa con el resto de la cadena del ARN? El ribosoma lo sigue leyendo. Si por ahí encuentras AUG, inicias una nueva proteína. Si en el resto de la cadena no encuentras AUG, simplemente no se sintetiza nada. Profe, ¿qué pasa si encuentro AUG y no encuentro ninguno de los codones de stop? Con el AUG inicia la síntesis de proteína y hasta que se termina el ARN, recién ahí acaba la síntesis de proteína. ¿Bien? Entonces, chicos, tener mucho cuidado con estas reglas para poder traducir un ARN para formar proteínas. Número 1, buscar al AUG, el codón de inicio. Bien. Número 2, tener mucho cuidado con las señales de stop. Y no te olvides, siempre va del 5'
hacia el carbono 3'. En ese sentido va la lectura. En algunas preguntas de admisión te lo van a colocar al revés. Entonces léelo, ¿bien? De derecha a izquierda, siempre del 5 al 3'. Tener mucho cuidado con todo ello. ¿Bien? Ok, chicos, entonces eso es respecto a la parte genética. Ahora sí. Respecto al tema de hoy, nos toca tocar lo que viene a ser tejidos, tanto vegetales como animales, y también la parte de nutrición. Es un tema bastante amplio. Empezamos con la parte vegetal. En el caso de los tejidos vegetales, los primeros que vamos a ubicar vienen a ser los tejidos meristemáticos o también conocidos como tejidos de crecimiento. Estos tejidos se caracterizan por presentar unas células pequeñas, redondas, de un núcleo bastante grande, las cuales al momento de dividirse van a poder autoperpetuarse, van a poder mantener la línea base. Van a formar nuevas células redondas de núcleo grande y otra de las células ya se encuentra diferenciada, una célula alargada de núcleo pequeño. Esta se vuelve a dividir, nuevamente mantiene la base, bien, células redondas pequeñas de núcleo grande y la otra se diferencia. De esa manera las células meristemáticas van formando los nuevos tejidos, producen a las células somáticas, las células que son parte del cuerpo y establecen los patrones de desarrollo del órgano. ¿Dónde vamos a ubicar a los tejidos meristemáticos? Los ubicamos en dos formas. El meristemo primario o apical se ubica a nivel de los ápices, bien, las puntas, el ápice de la raíz, el ápice de los tallos. Aquí podemos observar justo a nivel de la raíz en el centro a células redondas de núcleo grande y observen que a medida que se van alejando, encontramos ya células más grandes que tienen una forma ya geométrica, no son tan redondas. En el ápice del tallo, por ejemplo, no se pueden ver muy bien las células, pero lo que está coloreado son los núcleos. Estos núcleos grandes están muy cerca de sí porque las células son pequeñas. En cambio, a medida que se van diferenciando, las células que forman parte del resto del cuerpo ya son más alargadas, más geométricas y el núcleo más pequeño. Ahí tenemos el meristemo primario o apical encargado del crecimiento, bien, de manera vertical para que las plantas puedan ganar talla. Las plantas también crecen de manera horizontal, las plantas se van a engrosar. Ahí vamos a encontrar al meristemo secundario o lateral que está presente en todo el tallo. Este meristemo secundario lateral se clasifica en dos tipos. Tenemos el llamado cambium, bien, también se le conoce con el nombre de cambium, el cambium suberoso y tenemos el cambium de tipo vascular. El cambium vascular lo desarrollan todas las plantas, porque a partir del cambium vascular, que lo han señalado por aquí, se desarrollan los vasos conductores, de ahí el término vascular, el floema y el xilema. El xilema, recuerden chicos, siempre apunta hacia el centro de la planta, hacia la médula, mientras que el floema siempre se desarrolla hacia la corteza, hacia la superficie. Bien, entonces todas las plantas desarrollan cambium vascular. El cambio suberoso, que viene a ser una cubierta extra que crece sobre la epidermis de la planta, solamente lo desarrollan aquellas plantas que van a formar arbustos o van a formar árboles a futuro. Las plantas que son hierbas toda su vida, las plantas que son verdes toda su vida, no presentan cambio suberoso, no tienen este tipo de desarrollo. Bien, en cambio, los arbustos, ustedes han notado, por ejemplo, un geranio, que el tallo se vuelve un poco más opaco. ¿Qué está ocurriendo? Se está formando el felógeno. Aquí aparece el suber o también llamado corcho, el cual va recubriendo la planta y le va dando mayor grosor. A diferencia, por ejemplo, de una ramita de culantro, una ramita de perejil, que tú coges la ramita y ves cómo la planta se inclina de un lado al otro porque es un tallo bastante delgado, bastante delicado y permanece verde toda su vida. Bien, entonces estos vienen a ser los tejidos meristemáticos o tejidos de crecimiento. Cuando la planta se va desarrollando, también necesita de los tejidos protectores, porque está expuesto a perder agua, está expuesto a las condiciones climáticas, está expuesto a distintas bacterias. ¿Todo bien, chicos? ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, la planta necesita recubrir sus estructuras, evitando el ingreso de estos parásitos, también para poder resistir a las condiciones ambientales. Ahí aparecen los tejidos protectores. Todas las plantas, como primer tejido protector, van a desarrollar a la epidermis. Es un tejido que se caracteriza por estar formado de una sola capa de células, las cuales están cubiertas por una cutícula. Esta cutícula es tejido lipídico, ¿bien?
Y estas células no tienen pigmentación alguna, son completamente translúcidas. ¿Para qué? Porque debajo del epidermis, ustedes han visto las plantas a nivel de las hojas, a nivel de los tallos primarios, los verdosos, son completamente verdecitos. Hay parénquima clorofiliano. Para que puedan realizar fotosíntesis, la luz tiene que atravesar la epidermis. Por eso son translúcidas. Bien. Todas las plantas en sus primeras etapas de desarrollo, cuando son hierbas, lo van a tener. Las herbáceas, que son hierbas toda la vida, presentan epidermis toda la vida, pero aquellas que se van a convertir en arbustos, aquellas que se van a convertir en árboles, la epidermis va a ser reemplazada por la peridermis, que vamos a ver después. Donde sí vamos a encontrar epidermis, seas arbusto, seas hierba, seas un árbol, va a ser a nivel de las hojas. Las hojas son estructuras completamente verdosas cubiertas por esta epidermis y por la cutícula. Como la cutícula está formada por lípidos, le da una naturaleza impermeable. Ustedes han visto que cuando le cae gotitas de agua a las hojas, el agua no reacciona, simplemente se escurre, sale por los costados. A nivel de las hojas, cuando analizamos de más de cerca la epidermis, vamos a encontrar la presencia de unas células que sí tienen pigmentación y que se encuentran por pares. A estas células se le conoce con el nombre de células guardianes o también conocidas, ¿sí?, como ostiolos, perdón, como estomas en conjunto. Dentro de estas células guardianes a nivel del centro vamos a encontrar un poro, bien conocido como el ostiolo. Ahora, chicos, no olvidar, son células guardianes y la estructura en sí viene a ser el estoma. A través del poro del estoma ostiolo se permite el intercambio únicamente de gases. Por aquí van a entrar o van a salir CO2, el agua bajo la forma de vapor y también el oxígeno. Recuerden que las plantas liberan oxígeno como proceso de la fotosíntesis, pero también absorben oxígeno porque las plantas tienen mitocondrias, con lo cual también liberan CO2 y absorben CO2. En el caso del agua, el vapor de agua únicamente sale para facilitar el transporte en el xilema, que se lo voy a explicar en otra clase. Bien, simplemente recordar eso. Ahora, en el caso de las plantas, como les mencionaba, las que se van a convertir en arbustos, las que se van a convertir en árboles, la epidermis va a ser reemplazada por la peridermis. Aquí tenemos al llamado corcho. ¿De dónde surge? Del meristemo secundario, del cambium suberoso. Aquí se forma el corcho o suber. Esta cubierta le va a dar un tono más opaco, va a hacer que la planta sea un poco más gruesa, pero algunas plantas arbustivas todavía mantienen un tallo ligeramente verdoso, un verde oscuro. Significa que todavía están realizando fotosíntesis, pero para eso necesitan hacer intercambio gaseosos. Entonces, en esos tallos ya no vamos a encontrar estomas, los estomas están en las hojas, lo que vamos a encontrar son pequeñas aberturas, como si fuesen heridas llamadas lenticelas. A través de las lenticelas va a ocurrir un intercambio de gases para que las células con cloroplastos puedan realizar fotosíntesis. Bien. Entonces, estos vienen a ser los tejidos protectores: epidermis en etapas iniciales, peridermis en etapas avanzadas de arbustos y árboles. Epidermis siempre está presente en las hojas, sea cual sea la planta. Las hojas van a presentar siempre epidermis. En estas hojas vamos a encontrar a nivel del epidermis las estructuras conocidas como estomas, bien formadas por células guardianes y en cuyo centro presentan un espacio conocido como el poro del estoma o también llamado el ostiolo para el intercambio gaseoso. Bien. Ok, la planta que está en proceso de desarrollo va a seguir produciendo sustancias por fotosíntesis, va a absorber sustancias a través de las raíces y todo eso necesita almacenarlo de alguna forma dentro de la estructura vegetal. Por eso que las plantas han desarrollado los tejidos fundamentales o parenquimáticos, los cuales se encargan de almacenar algún tipo de compuesto. Ahí tenemos al parénquima clorofiliano, el que va a almacenar una gran cantidad de células con cloroplastos en su interior, muchos cloroplastos. Estos cloroplastos, recordar que contienen a una proteína conocida como la clorofila, la cual permite el proceso llamado fotosíntesis. Por ello, que el parénquima clorofiliano lo vamos a encontrar en abundancia en órganos que desarrollan fotosíntesis. ¿Cuáles son esos órganos? Principalmente las hojas, pero también lo podemos encontrar en tallos. Hay plantas que presentan tallos verdosos, tallos fotosintéticos. ¿Bien? Ahí tenemos al parénquima clorofiliano. Luego tenemos al parénquima de reserva. Las células del parénquima de reserva van a almacenar una gran cantidad de sustancias de reserva. Es por ello que van a presentar como organela abundante a los leucoplastos.
que vimos en la clase anterior. Estos leucoplastos pueden ser de tipo amiloplastos, cuando van a almacenar lo que viene a ser almidón, azúcares. Pueden ser de tipo oleoplastos, cuando van a almacenar lípidos bajo la forma de aceites, o pueden ser del tipo proteinoplastos, cuando van a almacenar proteínas. Todos esos forman parte del parénquima de reserva, donde lo ubicamos principalmente a nivel de frutos, a nivel de las raíces. Las plantas siempre priorizan que la raíz mantenga una gran cantidad de reserva. Una vez que la raíz ya tiene sus reservas llenas, pueden almacenarlo a nivel del tallo o también pueden hacerlo a nivel de las hojas, pero las raíces son las principales para almacenar las reservas. Luego tenemos el parénquima acuífero. Su propio nombre lo indica. Se encarga de almacenar agua. Por ello que la estructura que se encuentra más desarrollada vienen a ser las vacuolas. Recuerda que a nivel de las plantas, las células presentan una sola vacuola, la cual es enorme y sobre todo en el parénquima acuífero. Vamos a notar que estas vacuolas ocupan casi todo el espacio de la célula, haciendo que el resto de organelas se encuentren de manera lateralizada, bien hacia uno de los lados en sí. Aquí por aquí vamos a encontrar al núcleo y al resto de organelas, mitocondrias, pero principalmente todo el espacio viene a estar formado por vacuolas. Bien. Recordar también que las plantas no cuentan con un sistema excretor, por lo cual todas las sustancias de desecho se acumulan dentro de estas vacuolas. ¿Qué plantas van a desarrollar abundante parénquima acuífero? Las plantas desérticas, las plantas también de costa, por ejemplo aquí en Lima y también en las zonas costeras de Perú, abundan este tipo de plantas conocidas como suculentas, las cuales se caracterizan por tener unas hojitas carnosas que tú las presionas y liberan una gran cantidad de agua. También van a tener abundante parénquima acuífero las plantas desérticas como las cactáceas, los cactus, donde si ustedes intentan tomar agua directo del cactus, cortan una penca, cortan el cactus, esa agua que sale de las vacuolas también tiene presencia de sustancias de desecho como los rafidios, los cuales son alucinógenos y pueden causar problemas en el organismo. Bien. Por último, tenemos el parénquima erífero. A diferencia de los parénquimas anteriores, donde las células almacenaban algún tipo de organela, como los cloroplastos, los leucoplastos, las vacuolas, en el parénquima erífero las células no almacenan aire, por si acaso, no almacenan nada de ello, sino que las células se desarrollan dejando espacios entre ellos de manera externa a las células. Esos espacios van a estar llenos de gases, llenos de aire, y le dan la posibilidad de que la planta pueda flotar, porque el parénquima acuífero principalmente lo van a tener las plantas acuáticas. Gracias a esto presentan menor densidad y pueden mantenerse en superficie, como las flores de loto, el jacinto de agua, las elodeas, entre otras. Chicos, en este punto hay que tener algo muy claro, ¿bien? Sobre todo en los parénquimas, porque van a tratar de confundirte, van a tratar de que te equivoques cuando te coloquen de ejemplo a las algas. Las algas son plantas muy primitivas, las cuales no forman tejidos. Si a ti te colocan en el problema algún tipo de alga, automáticamente no forma ningún tipo de tejido. Las algas no tienen parénquima erífero, ni clorofiliano, ni acuífero, ni de reserva. Las algas no tienen tejidos meristemáticos, no tienen tejidos protectores, ninguno de ellos. Bien, tener mucho cuidado si te colocan algún problema involucrando a un alga. Son plantas tan primitivas que no han desarrollado tejidos, simplemente son células que están creciendo de manera agrupadas, ¿bien? Pero no forman tejidos en sí. Ok. Luego que la planta ya tiene sus sustancias de reserva, ya tiene sus tejidos protectores, los tejidos meristemáticos, como se conservan a sí mismos, las plantas crecen de manera ilimitada. Las plantas poco a poco van ganando más altura y pueden colapsar por su propio peso, pueden caer. Para evitar que la planta caiga por su peso, van a desarrollar los llamados tejidos de sostén. Aquí aparece el colénquima y el esclerénquima, que son dos tejidos básicos. El colénquima se caracteriza porque las células han sufrido un proceso llamado suberificación, han pasado por una sustancia conocida como suberina, ¿bien? La suberificación, gracias a la suberina, y gracias a esta suberina y otras sustancias similares, las células van a engrosar parcialmente las paredes. Vean, está un poco más grueso, pero la célula se mantiene viva. En algunos casos se pierde el núcleo, únicamente queda protoplasma. Gracias a este engrosamiento de las paredes, las células ganan mayor resistencia, pero conservan cierta elasticidad. Ustedes han visto, por ejemplo, las herbáceas que no desarrollan estos tejidos, como tus hojitas, como tu culantro, tu perejil. Tú fácilmente rompes los tallos sin mucha fuerza, sin mucha presión, los separas. En cambio, un arbusto que ya desarrolló lo que viene a ser el colénquima, como
Por ejemplo, los floripondios, los geranios, al momento que intentas romper el tallo, mantiene cierta elasticidad. Te va a costar un poco poder romperlo, pero al final igual cede. El colénquima es un tejido bien que le da cierta resistencia manteniendo cierta elasticidad. Las plantas que van a formar árboles, ya el peso es muy grande, estas plantas han desarrollado esclerénquima. Mediante un proceso llamado lignificación, donde actúa una sustancia conocida como lignina, ¿bien? Las células han engrosado las paredes fuertemente. Y no solo eso, sino que las células también han muerto en el proceso. Se trata de células muertas de paredes fuertemente engrosadas, lignificadas. Gracias a eso, por ejemplo, el arbusto que mantiene cierta elasticidad, cierta resistencia, cuando tú ya te encuentras con un árbol, te encuentras con madera lignificada, intentar romper eso necesita mayor fuerza. El árbol resiste mucho más. Y al momento que logras romperlo, vas a notar cómo la madera se astilla, se quiebra, porque ya no tiene elasticidad alguna. Bien, entonces ahí ya tienes evidencia de la presencia de esclerénquima, un tejido de sostén bastante duro que lo desarrollan principalmente los árboles. Ahora, recordad que de la pulpa de la madera es donde se obtiene lo que viene a ser la celulosa para poder formar las hojas, bien presente en los libros. Los libros actuales ya no tanto, son más que todo libros sintéticos. Pero los libros antiguos, no sé si en casa tienes esos libros que tienen un color amarillesco, bien un color medio mostaza, al momento que los abres tienen un olor característico, un olor a libro viejo. Ese olorcito es el olor de la lignina. La lignina es una sustancia que se oxida con el pasar del tiempo. Por eso que esos libros, cada vez que va pasando el tiempo, se hacen más y más amarillos por el proceso de oxidación. Tú abres el libro, notas que los bordes están bien amarillentos, pero que el centro todavía permanece blanco. ¿Por qué? Porque los bordes están en contacto con el oxígeno y el centro permanece básicamente aislado. Bien, ahí también tienes ejemplo de lo que viene a ser la lignina en la corteza de los árboles. Bien, junto con todo esto, las plantas para poder mantener el transporte de nutrientes hacia toda la planta desarrollan tejidos conductores. Van a aparecer el xilema y el floema. El xilema se caracteriza por estar formado por vasos grandes, vean, presentan un lumen grande, de paredes gruesas, bien fuertemente lignificadas. Son células muertas. Mientras que el floema se caracteriza por estar formado por vasos delgados, bien, de paredes ligeramente engrosadas, pero sin presencia de núcleo, únicamente protoplasma. Profe, ¿eso no es colénquima y esclerénquima? Se parece. El floema sufre un mismo proceso que el colénquima y el xilema sufre el mismo proceso que el esclerénquima, pero no son lo mismo. Colénquima y esclerénquima son tejidos de sostén. Xilema y floema son tejidos conductores. ¿A qué voy? Ten mucho cuidado si en las preguntas te colocan lo siguiente. En cierto tejido vegetal encontramos la presencia de células muertas con paredes fuertemente engrosadas. Hasta ahí puede ser esclerénquima o puede ser xilema. Ambos sufren el mismo proceso. Te tienen que dar más información. Y estas células permiten sostener a la planta, esclerénquima. Y estas células permiten transportar la savia bruta, xilema. Bien, ten mucho cuidado. Lo mismo aplica para el floema. Sufren el mismo proceso, pero son tejidos completamente distintos. Recordar, el xilema siempre se desarrolla hacia el centro de la planta, bien hacia la médula. El floema se desarrolla hacia la superficie, hacia la corteza. El xilema es el encargado de transportar la llamada savia bruta. ¿Y de qué está formado la savia bruta? Esta savia bruta está formado por las sales minerales o también conocidos como iones y la presencia de agua. ¿De dónde a dónde lo transporta? Desde la raíz hacia los órganos fotosintéticos, principalmente las hojas, pero también lo puede transportar hacia los tallos verdosos. Lo transporta a través de unos vasos conocidos como traqueidas o también llamados los vasos leñosos. ¿Por qué? Leñosos porque son parte de la leña, de ahí se forma el esclerénquima, o también llamados traqueidas porque presentan unas líneas que asemejan a la tráquea humana. A ver si por aquí lo han colocado. Bueno, no se ve correctamente, pero aquí hay unas líneas que determinan al xilema. Bien. Entonces, la savia bruta es transportada por estos vasitos hasta llegar a las hojas, órganos fotosintéticos. A nivel de las hojas y los órganos fotosintéticos ocurre el proceso llamado fotosíntesis y la savia bruta se convierte en savia elaborada. ¿Y la savia elaborada de qué está formado? La savia elaborada está formado por nutrientes y también por agua.
La savia elaborada es transportada por el floema. Bien, señores, pregunta de admisión. Tanto xilema como floema, ambos transportan agua. No se olviden eso. Bien, el floema, agua más nutrientes, el xilema, agua más sales minerales o también llamados iones. Los vasos del xilema se le conoce como los vasos cribosos o también los vasos liberianos. ¿Por qué el término criboso? Porque estos vasos están separados, mejor dicho, célula y célula, por una placa cribosa, que son cribas, huecos, una placa que presenta huecos. Estas células no tienen núcleo porque si tuviesen núcleo aprovecharían los nutrientes para sintetizar compuestos y no transportarían correctamente. Entonces no tienen núcleo, lo pierden en el proceso y transportan los nutrientes sin ningún problema. Y cuando necesitan formar o sintetizar algún compuesto, los vasos del floema van a presentar a células acompañantes, las cuales se encargan del mantenimiento de estas células del floema. También vamos a encontrar células parenquimáticas, sobre todo parénquima de reserva, para que vayan aprovechando los nutrientes ya formados, para generar reservas de almidón, reservas de proteínas, reservas de aceites. ¿Bien? Entonces, los vasos del floema son vasos más delgaditos, más pequeños, y vamos a notar que entre ellos, por aquí, no se observa correctamente, ahí está la placa cribosa, la placa con huecos, ¿bien? Que le da el nombre de los tubos cribosos, ¿bien? Entonces, estos vienen a ser los tejidos conductores. Por último, chicos, a nivel de las plantas encontramos a los tejidos secretores. Las plantas también van a secretar diversas sustancias. Ahí tenemos el caso de los nectarios, los cuales secretan una sustancia formada entre azúcares y agua conocida como néctar. Vamos a colocarlo por aquí. Este néctar permite atraer a diversos organismos, donde la principal función es el proceso de polinización. Para ello van a atraer organismos como por ejemplo tenemos a los insectos, bien tenemos a ellos como grandes polinizadores, pero también pueden atraer aves. Ustedes han visto, por ejemplo, los picaflores, los colibríes, van a ir directo a las flores para aprovechar el néctar. También pueden atraer mamíferos. Tenemos ahí un gran mamífero polinizador, no se olviden, que vienen a ser los murciélagos. Bien, estos organismos también con la presencia de pelos, los granos de polen se quedan pegados en toda la cabeza y van de flor en flor polinizando las plantas. El néctar, aparte de utilizarse para atraer estos organismos como la polinización, también permite atraer a otros organismos, bien principalmente insectos, a manera de trampa. Recuerden que existen las llamadas plantas carnívoras, las que liberan néctar en unas flores modificadas, llega un insecto, llega un parásito por ahí y las plantas lo atrapan fácilmente para poder degradar. Bien, entonces el néctar cumple dos funciones. Uno, atraer insectos para polinizar y otro, atraer insectos también para poder consumirlos. Después, más de uno ha tenido contacto en algún momento de su vida con lo que viene a ser la ortiga o con la hiedra venenosa. ¿Alguna vez lo has tocado, te han latillado con eso a modo de juego? Ya has visto cómo la piel se te enroncha, se levanta, se te inflama. ¿Qué ocurre? Estas plantas han desarrollado a manera de defensa los pelos glandulares. Se caracterizan por ser células que presentan o bien en la punta o bien en la base una acumulación de sustancias urticantes, sustancias tóxicas, tienen presencia de toxinas, ¿bien? Sustancias urticantes. Estas sustancias están hechas para combatir a los mamíferos, no a los reptiles, no a las aves, porque no atraviesan plumas, no atraviesan escamas, sino que la piel de los mamíferos es muy sensible y estos pelos glandulares son tan pequeñitos que lo atraviesan con facilidad, liberan la sustancia urticante y empieza el proceso de inflamación. Esto lo vamos a encontrar tanto en las hojas como en los tallos, bien, a manera de defensa. Luego tenemos a las cavidades secretoras. Quizás más de uno en época escolar o por ahí por molestar a sus compañeros, cuando llevaban mandarina o naranja al colegio, tomaban la cáscara de naranja, presionaban cerca del ojo del compañero y notaban cómo salía una especie de spray, un líquido bastante ácido. ¿Qué estaban haciendo? Presionando las cavidades secretoras. En la superficie de los cítricos principalmente, a nivel del exocarpo, la capa más externa, vamos a encontrar a unas células que tienen forma de semiluna, algo así. Estas células crecen una al costado de la otra, dejando un espacio entre ellas. En dicho espacio van a liberar una sustancia ácida. Entonces, a estas células se les conoce como las células lisígenas. Y esta sustancia ácida lo utilizan a manera de defensa, no para que tú juegues con tu compañero, sino, por ejemplo, cuando una larva, un insecto por aquí intenta atravesar, va haciendo túneles y llega a esta cavidad donde se encuentra esta sustancia ácida, el insecto simplemente desiste de su labor y se aleja.
con lo cual el fruto se protege de ser consumido por estos organismos, bien, ya que no es su objetivo principal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos a las cavidades secretoras con las células lisígenas. Te lo coloco por aquí. Las que van a liberar estas sustancias ácidas. De igual manera, a manera de protección vamos a encontrar a los tubos laticíferos. Estos se encuentran por debajo de la corteza cuando nosotros, por ejemplo, le hacemos un pequeño corte a la planta, o quizás han visto cuando podan plantas, árboles, sobre todo cerca de su casa, al momento que cortan una rama, sale un líquido blanquecino, un líquido medio lechoso, que muchos piensan que se trata de la savia bruta, la savia elaborada. No tiene nada que ver. Ese líquido se conoce como látex. El látex está formado, bien por lo que viene a ser principalmente agua, algunos alcaloides que le dan las características del látex, algunas sustancias gomosas, la presencia de goma y la presencia de otro tipo de sustancias de reserva. Bien, pero principalmente los tres, agua, alcaloides y una goma, una sustancia gomosa. Uno de los látex que nosotros comúnmente conocemos viene a ser el caucho. Bien, no piense que el látex y caucho son lo mismo. El caucho es un tipo de látex, a partir del cual nosotros obtenemos el Gebe. Otro tipo de látex también, por ejemplo, viene a ser la sangre de grado. Ese líquido rojizo que utilizan para cicatrizar heridas se obtiene de una planta. O también ustedes, por ejemplo, cuando van a limpiar el baño, van a limpiar la cocina, utilizan estos productos que tienen como base al pinesol o resina de pino, que también es un látex, proviene de un tubo laticífero. ¿Y por qué las plantas lo han desarrollado? También a manera de protección. Cuando las plantas, por ejemplo, son atacadas por organismos que empiezan a hacer galerías a nivel de la corteza, se encuentran con esta sustancia gomosa, con el látex, el cual resulta mortal. El organismo muere, pero la planta se encuentra expuesto a contaminación por hongos, por bacterias. El látex también actúa como un fuerte antimicrobiano, protegiendo bien a estas superficies expuestas de las plantas hasta que poco a poco van regenerando el tejido. Por eso que se utiliza mucho estos látex como antimicrobianos para cerrar heridas, para eliminar los gérmenes del baño, de la cocina. Bien, ahí tenemos a los tubos laticíferos como parte de los tejidos secretores. Bien, chicos, hasta aquí sería la parte de tejidos vegetales. No se olviden los 6 tipos, ¿bien? Meristemáticos, protectores, fundamentales, de sostén, conductores y secretores. Hasta aquí. ¿Quedaría alguna duda, alguna pregunta antes de pasar con la parte animal? ¿Todo bien? Ok. En el caso de los tejidos animales, bien, pareciese que fuesen un montón, pero realmente son 4. 4 tejidos animales. El epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso. Profe, y el adiposo, el óseo, cartilaginoso, todos esos forman parte del tejido conectivo. Iniciamos con la parte epitelial. Nos han colocado de frente en la clasificación. Bueno. Como característica básica del tejido epitelial debemos mencionar que es un tejido avascular. Quizás ustedes alguna vez se han raspado, ya han notado que no ha sangrado, o por ejemplo, cuando coges los bordes de los dedos y atraviesas agujas o alfileres, no te duele, no sangra porque es completamente avascular. Bien, al ser avascular, el tejido epitelial de alguna forma tiene que nutrirse y para ello todo tejido epitelial siempre se apoya sobre una membrana basal. Esta membrana basal o lámina basal es la que presenta a los vasos sanguíneos y la que permite que las células puedan nutrirse. El tejido epitelial cumple diversas funciones. La principal es la protección. Ustedes pueden ver que la piel está recubriendo una gran cantidad de órganos de manera interna y también de manera externa, recubre todo nuestro cuerpo. De esa manera nos protege frente al ingreso de microorganismos, también nos protege frente a los cambios en condiciones climáticas. Gracias a la presencia de tejido epitelial, nosotros no perdemos agua continuamente. Quizás más de uno ha ido a la playa, se ha quemado, has notado que esa zona se ha puesto rojita y libera una gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque en esa zona has perdido tu cubierta de tejido epitelial. El tejido epitelial también permite lo que viene a ser la absorción de sustancias y el transporte de sustancias de manera transcelular a través de las células. Por eso que nosotros, por ejemplo, a nivel del intestino, tenemos ahí microvellosidades que se encargan de absorber los nutrientes, pero las células no se quedan con esos nutrientes, sino que van a enviar estos nutrientes hacia torrente sanguíneo para que puedan ser transportadas a todo el cuerpo.
El tejido epitelial, como se desarrolla de manera superficial junto con el tejido nervioso, también actúa como órganos receptores, permitiendo que nosotros tengamos sensación del tacto, sensación del gusto, el olfato. También a nivel de lo que viene a ser la visión, en la retina encontramos tejido epitelial, tejido nervioso, el llamado tejido neuroepitelial, y también en los oídos, células epiteliales con cilios que detectan las vibraciones que luego se lo envían al tejido nervioso. Bien, entonces estos vienen a ser funciones como parte del tejido epitelial. Ahora, una última función, y esto aplica para los varones. A nivel de los testículos vamos a encontrar tejido epitelial que permite formar espermatozoides. El tejido epitelial también cumple función reproductiva, por si acaso. ¿Bien? En cuanto a la clasificación del tejido epitelial, ahora sí con las diapositivas, este tejido epitelial se clasifica en dos. El tejido epitelial de revestimiento, aquel que recubre estructuras, que recubre órganos, y el tejido epitelial glandular, el que se encarga de secretar sustancias. El de revestimiento a su vez se subdivide en dos tipos. Epitelio simple o tejido epitelial simple. Se llama simple porque está formado por una sola capa de células. Y tenemos el epitelio estratificado. Estrato significa capas, ya que está formado de 2 a más capas de células. Por ejemplo, aquí tenemos tejido epitelial simple plano, una sola capa de células, bien de células aplanadas. Tejido epitelial simple cúbico, una sola capa de células en forma cúbica. Tejido epitelial simple poliédrico o cilíndrico, bien, una sola capa de células básicamente alargadas. Dentro del tejido epitelial simple existe una variante, conocido como el pseudoestratificado. Pseudo, recuerden que es falso o en forma de estratificado, capas, falsas capas. Cuando observamos el tejido epitelial pseudoestratificado, nos damos cuenta que hay una sola capa. No se trata de dos o más, es una sola, pero algunas células solamente tienen contacto con la membrana basal y otras tienen contacto con la membrana basal y la parte superficial. Entonces, realmente no hay una capa completamente diferenciada. De ahí el término pseudoestratificado. Esto lo vamos a encontrar principalmente a nivel de la tráquea. Bien. Ahora, por la parte del tejido epitelial estratificado, el que está formado por varias capas, el nombre no varía. Epitelio estratificado plano, formado por varias capas de células planas. Epitelio estratificado cúbico, formado por varias capas de células cúbicas. Donde sí vamos a encontrar una variante es a nivel del tejido epitelial superficial cuando se encuentra queratinizado. Por ejemplo, aquí arriba encontramos tejido epitelial estratificado plano no queratinizado. No hay presencia de queratina. En cambio, aquí abajo encontramos el tejido epitelial estratificado plano queratinizado. Tenemos la presencia de la queratina. Profe, ¿y esa queratina qué hace? Le otorga cierta rugosidad a las células. Tú puedes tocarlo. A nivel de tu piel superficial, ahí encuentras células epiteliales queratinizadas. ¿Dónde encuentras no queratinizados? Células suaves, dentro de la mejilla. Toca la parte interna de tu mejilla y vas a notar que está bastante suavecito porque no hay presencia de queratina. Así como el epitelio simple tiene una variante pseudoestratificado, el epitelio estratificado también tiene su variante, conocido como epitelio polimorfo. Este polimorfo se trata de un conjunto de células las cuales cambian de forma. Por ello, no se puede decir que sean aplanadas o sean cúbicas porque están cambiando de una forma a otra. Aquí lo encontramos de forma relajada y aquí lo encontramos de forma distendida, de forma contraída. ¿Dónde está el epitelio poliforme? A nivel de lo que viene a ser la vejiga, en la parte interna. Entonces, cuando tú quieres aguantar mucho la orina, tienes ganas de orinar, pero estás en la calle, este epitelio se contrae. Al momento que se contrae, el espacio interno aumenta. Puedes aguantar mayor cantidad de orina. Por ahí llegas a casa, vas al baño para facilitar la expulsión de la orina, el epitelio se relaja, con lo que el espacio se reduce y la orina sale con mayor fuerza, con mayor presión. ¿Bien? El epitelio polimorfo, poliformo, ¿bien? Parte del epitelio estratificado. Bien, entonces recuerda chicos, estos son epitelios de revestimiento. Van a recubrir estructuras, van a recubrir órganos. Simple, una sola capa, estratificado de 2 a más capas de células. En el caso del epitelio glandular, vienen a ser las llamadas glándulas, vamos a encontrar dos tipos, glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Muchos docentes indican que las glándulas exocrinas son aquellas que liberan sustancias fuera del cuerpo, lo cual no es del todo correcto. También pueden liberar sustancias dentro del cuerpo.
mientras que las glándulas endocrinas liberan sustancias directo a torrente sanguíneo. Eso sí es cierto. La diferencia básica es esta. La exocrina libera sustancias fuera del cuerpo o a cavidades. Por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal tenemos a las glándulas salivales. A nivel de la cavidad gástrica tenemos a las células G, tenemos a las células parietales que van a liberar ácidos, van a liberar enzimas. Todas estas glándulas exocrinas presentan conductos. Van a tener sí o sí un conducto. A nivel superficial, por supuesto, tenemos a las glándulas sudoríparas que a través de un conducto sudoríparo van a liberar el sudor. Los lacrimales, las glándulas mucosas, todas ellas son de tipo exocrinas. Las glándulas endocrinas van a liberar hormonas. Aquí me equivoqué. Las células G son endocrinas porque liberan una hormona llamada gastrina. Las hormonas se liberan directo a torrente sanguíneo, con lo que las endocrinas no tienen bien un conducto, no lo necesitan. Algunos autores clasifican un tercer tipo, las llamadas glándulas mixtas, pero de por sí es un órgano o es una zona donde vamos a encontrar los dos tipos glandulares, endocrinas y exocrinas. De ahí el término mixto. Tal es el caso del páncreas. Bien, a nivel del páncreas, de manera exocrina, hacia la cavidad conocida como duodeno, a través de un conducto conocido como el conducto de Wirsum, ahí tenemos a las células acinares, las cuales liberan las enzimas pancreáticas, liberan el jugo pancreático. De manera endocrina hacia sangre las hormonas, el páncreas bien libera a través de los islotes de Langerhans la insulina, el glucagón, la somatostatina, que son hormonas de por sí. Entonces el páncreas se considera una glándula mixta. Pero el estómago también sería una glándula mixta, porque el estómago libera ácido clorhídrico, libera pepsinógeno de manera exocrina y libera bien gastrina de manera endocrina. Entonces se dan cuenta. A estas llamadas glándulas mixtas simplemente vienen a ser los lugares donde hay presencia tanto de glándulas exocrinas con su conducto como de glándulas endocrinas liberando hormonas. Bien. Entonces, chicos, ahí tenemos al tejido epitelial, nada más. Revestimiento y glandular. Luego encontramos al tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza principalmente por presentar una gran cantidad de células. Tiene distintos tipos de células. Bien, ahí vamos a encontrar a las células que van a formar los huesos, células que van a formar el cartílago, células sanguíneas sobre todo, células que van a formar el endotelio, que es una cubierta interna de los vasos sanguíneos, células que van a formar todo tipo de estructuras que son parte del tejido conectivo. Estas células se clasifican en dos. Células propiamente dichas del tejido conectivo son aquellas que se quedan en la estructura que forman. Por ejemplo, las células óseas, las células cartilaginosas. Forman el hueso, forman el cartílago, se quedan como parte de tal. Pero también encontramos las células conjuntivas libres, aquellas que van a estar en circulación por todo el cuerpo, como las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los macrófagos, todos ellos. ¿Bien? Otra cosa que también caracteriza al tejido conectivo es la presencia de fibras. Las células se caracterizan por liberar distintos tipos de fibras, te lo coloco aquí arriba. Van a liberar unas fibras llamadas fibras colágenas, que lo vamos a representar en esta clase con la letra C, las cuales tienen una proteína conocida como colágeno. ¿Bien? Es una proteína resistente a la atracción, resistente al estiramiento y que le va a dar resistencia a los tejidos donde se encuentre. También vamos a encontrar fibras elásticas, que lo vamos a representar con la letra E. ¿Bien? Estas fibras van a tener una proteína conocida como elastina, la cual se estira sin ningún problema. Después vamos a encontrar a un grupo de fibras conocidas como fibras reticulares. Las reticulares simplemente son fibras de colágeno, pero son fibras más delgadas, muy delgadas. Estas fibras reticulares los vamos a encontrar en órganos hematopoyéticos. Hemato, sangre, poiesis, formación. Hematopoyéticos. Aquellos órganos que se encargan de la formación de sangre, tales como la médula ósea. Ahí encontramos a fibras reticulares. Bien, entonces son tres tipos. Fibras colágenas que le dan resistencia, fibras elásticas que le dan esa elasticidad, las reticulares que únicamente son fibras colágenas pero muy delgaditas. Bien, mientras una fibra colágena es bastante gruesa, por acá, las reticulares son muy delgaditas y solamente están en los órganos hematopoyéticos. Bien, ahora. El tejido conectivo se clasifica en varios. Número 1, tejido conectivo embrionario.
Llamado así porque únicamente se encuentra a nivel de los embriones. Una vez que nace, una vez que ya tienes un bebé fuera del útero, ya no presenta tejido conectivo embrionario. Este tejido conectivo embrionario se subdivide en dos: mesenquimatoso y el mucoso. ¿Qué características presentan ambos? Ambos en común van a presentar a células mesenquimatosas, aquí están, o también llamadas mesenquimales, las cuales están embebidas, están dentro de una sustancia amorfa tipo gel. ¿Son lo mismo, profe? Sí, son lo mismo. Bien, ambos son la misma sustancia, células mesenquimatosas en una sustancia amorfa tipo gel. En el caso del tejido mucoso, a esta sustancia amorfa tipo gel se le conoce como la jalea o gelatina de Wharton, en honor al médico, bueno, a la persona que lo descubrió, jalea o gelatina de Wharton. Profe, ¿por qué no se le llama igual a la parte de los embriones, al tejido mesenquimatoso? Tiene que ver por la diferencia entre ambos. El tejido mesenquimatoso, voy a colocar un poco más abajo, lo vamos a encontrar directamente en el embrión, en el propio feto. Bien, ahí. Mientras que el tejido mucoso lo encontramos en el cordón umbilical. De ahí la diferencia. Esta sustancia amorfa tipo gel solamente se llama jalea o gelatina de Wharton en el cordón umbilical. ¿Por qué? Cuando se dieron los primeros nacimientos, cuando se dieron los estudios a nivel de los embriones, no sacrificaban a un feto para poder estudiarlo. Eso iba en contra de las creencias. Lo que sí aprovechaban era el cordón umbilical, que lo cortaban. Entonces tenían una muestra y ahí empezó todo el estudio. Por eso que solamente a ellos se le llama gelatina o jalea de Wharton. Bien, pero el tejido mucoso y el tejido mesenquimatoso están formados por lo mismo. No se olviden la diferencia: mesenquimatoso en el propio embrión, mucoso en el cordón umbilical. Luego tenemos tejido conectivo propiamente dicho, llamado así porque es un tejido de relleno que nosotros vamos a encontrar en distintas estructuras, sobre todo a nivel de la piel. Tenemos el tejido conectivo laxo, formado por fibras colágenas, coloco una flechita para fibras colágenas, y también en la misma proporción fibras elásticas, una flecha para fibras elásticas. Quiere decir que debido a la presencia de fibras colágenas y fibras elásticas, este tejido tiene cierta resistencia, pero también mantiene cierta elasticidad. Lo encontramos en la dermis superficial, por eso que se puede estirar fácilmente. Ustedes pueden jalar los cachetes, pueden jalar la piel, y van a notar que se estira, pero mantiene cierta resistencia. Hay personas que por temas genéticos a nivel de la dermis superficial no desarrollan fibras colágenas. Y ustedes han visto cómo su piel se estira, como si fuese una larga membrana. ¿Bien? Ok, chicos. Recién me doy cuenta, son las 2 de la tarde. Ustedes tienen un pequeño receso hasta las 2:05. Bien, una pausa por aquí con los tejidos conectivos propiamente dichos y a las 2:05 continuamos con la clase.